Autismo y yo con Miriam Gimal. Si estás acá viéndome, recuerda suscribirte al canal para que la plataforma te notifique siempre que hay un episodio nuevo. En el podcast de hoy les voy a dar literalmente la herramienta que me cambió la vida. La más poderosa de todas las que he recibido, diría yo, y una que pueden hacer en casa fácilmente. Bueno, fácilmente no, realmente requiere un nivel de conciencia un poco especial, un nivel de conciencia que yo no tenía cuando recibí la herramienta, pero que luego con los ejemplos de mi vida logré adquirir. Puede que estés listo para esta herramienta, como puede que no sea el momento. Sin embargo, quiero que veas este podcast, porque si hoy no es el momento, capaz en una semana sí lo va a hacer. Y se trata de nuestros pensamientos. Después de 15 años en este camino, con mucho sufrimiento, me he dado cuenta de tantas cosas, pero una de las primordiales ha sido que cuando tomas mayor conciencia de ti, de quién eres, de qué piensas, mayor responsabilidad de ti y de quién eres y de qué piensas, sufres menos. Y yo sé que suena raro, pero una de las cosas que más nos duele, aunque no lo crean, son los pensamientos. Y por alguna razón, estamos tan identificados con esos pensamientos, quiere decir que si lo pensé es porque es cierto. Y 99% de esos pensamientos son falsos. Y más si te duele. Cada vez, y escúchame bien, cada vez que tú tienes un pensamiento que te duele, los chances que sean mentira son altísimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, nuestra intuición, está diseñada para hacernos saber cuando algo es mentira o algo es verdad. Y es cuando, por ejemplo, estás caminando y de repente viene una persona y tu cuerpo te dice, "Ay, sientes como algo raro y te roban". O algo pasa, pero te das cuenta, algo con esta persona no está bien. Lo mismo pasa con tus pensamientos. Cuando estás pensando, cuando yo no esté, mi hijo va a quedar solo y de repente el pecho se te aprieta. Puede que sea un pensamiento falso. O cuando piensas algo lindo, tipo, yo merezco vivir feliz, en paz, tranquila. Tu cuerpo siente otra cosa. Para poder tener este camino sin tanta angustia, debemos analizar nuestros pensamientos y entender cuáles son reales y cuáles no. ¿Cuál es la realidad? Porque ¿qué pasa? Siento que cuando resistimos nuestra realidad, por ejemplo, cuando Raquel fue diagnosticada con autismo, yo no quería creer eso. Al igual que muchos de ustedes que entran en una negación, ¿quién quiere creer eso? Nadie. Pero entre más real es y más uno lo resiste, más uno sufre. Sin embargo, ¿cómo separar la realidad con lo falso? El dolor limpio con el dolor sucio. Porque yo puedo tener un dolor muy limpio de que mi hija tiene autismo y me acabo de enterar. Luego me pongo a pensar, uy, ¿será que se va a casar? ¿Será que le van a hacer bullying? Eso es dolor sucio. Eso significa que es un dolor que aún uno lo está viviendo, pero no existe en este momento. ¿Bien? Ahora, hablemos de esta herramienta que me cambió la vida y se las voy a entregar, pero luego les voy a dar el ejemplo para que lo entiendan realmente y luego las herramientas para que puedan hacerlo por ustedes mismos. Se trata se llama el trabajo, o en inglés se llama the work, de una líder espiritual que se llama Byron Katie. Byron Katie, Byron Katie. Y esta es una mujer que pasó por mucho en su vida y ella se hizo la pregunta del millón, la pregunta que le salvó la vida. ¿Será verdad lo que estoy pensando? Piensa tú, ¿cuántas veces por día tú te cuestionas tus pensamientos? ¿Cuánta conciencia realmente tienes sobre lo que piensas? Muchos de nosotros tenemos cero conciencia sobre lo que pensamos. Simplemente asumimos que es verdad. Y eso es una manera muy dolorosa de vivir. Entonces, las herramientas son las siguientes. Son 4 preguntas cuando estás teniendo un pensamiento doloroso. La primera pregunta ¿es verdad? Ahora tienes que ser muy honesta en decir si piensas que es verdad o no. Por ejemplo, mi hijo no se va a casar. ¿Es verdad?
puede que tu respuesta sea sí, es verdad. La segunda pregunta es absolutamente, sin una pizca de duda, ¿verdad? Y realmente tienes que sumergirte en esa pregunta. ¿Es absolutamente verdad con completa certeza? No te juzgues por tu respuesta. Puede que tu respuesta sea sí, como puede que cambies un poquito de opinión. El tema aquí es empezar a cuestionar nuestros pensamientos y si están muy concretamente formados en nuestra cabeza, empezar a aflojar un poquito. ¿Por qué? Porque si te duele no te sirve. La tercera pregunta, ¿quién eres tú? ¿Cómo actúas tú cuando estás creyendo este pensamiento? Y luego, ¿quién serías o cómo actuarías sin este pensamiento? Ahora, yo sé que uno dice, uy, no estoy entendiendo mucho. Voy a darles el mejor ejemplo de mi vida, el que me cambió mi perspectiva completa. Y es el siguiente. En Panamá, todos los años viene el mes de la patria. Y yo odiaba el mes de la patria. ¿Por qué? Porque en el colegio se hace un acto. ¿Sabes? Los actos que todos los niños bailan o recitan poesías. Y sin falta, Raquel participaba todos los años y Raquel destacaba todos los años. Siempre o lloraba o se ponía aérea en el escenario o los niños bailaban para un lado, Raquel bailaba para otro. Estaba completamente perdida en ese escenario. Y queríamos que participara, que fuera incluida, pero no hubo año que no destacara. Para mal en mis ojos. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿por qué esa niña se fue para allá? ¿Por qué esa niña está histérica? ¿Por qué esa niña está haciendo unos movimientos extraños? Y yo decía, Dios mío, todos los años tengo que aguantarme esto. Llegó un momento en el cual habíamos encontrado una manera de que Raquel mejorara en muchos aspectos, varias maneras, y Raquel estaba lista para muchas cosas nuevas. Y su maestra me llamó y me dijo, Miriam, queremos que Raquel recite una poesía en el mes de la patria. Y ahora, ojo, esto es en un escenario frente a 1000 personas y es un concurso de poesías donde eligen dos de los mejores de cada salón y hacen el concurso. Yo quedé tan emocionada porque digo, wow, Raquel va a participar. No puedo creer lo lejos que hemos llegado de que Raquel ya está preparada para participar en este concurso de poesía. Entonces era día y noche, yo, la tutora, el papá, los abuelos, practicando con Raquel, no solamente la poesía, sino los movimientos que Raquel tenía que hacer con la poesía. Y yo veía a esa niña y decía, wow, qué cosa tan hermosa, qué lejos hemos llegado. Se llega el día de la poesía e invito a, mira, toda la familia, los abuelos, los primos, hasta primos segundos. Y llego súper temprano al auditorio y agarro toda la primera fila y pongo carteras y chales y suéter, lo que sea para reservar esa primera fila para mi familia y mis amigos porque era realmente un momento muy especial para mí. Estaba muy orgullosa. Y Marcela, mi otra hija, también había sido elegida para concursar. Pero en este momento para mí era como el debut de Raquel. Raquel iba a concursar, Raquel estaba preparada. En esto viene una prima y me dice, Miriam, Raquel no está en el programa del día de hoy. Raquel no concursa el día de hoy. Yo, ¿cómo así? Déjame ver eso. Y cuando voy a leer, ahí no estaba su nombre, estaba el nombre de Marcela y otros concursantes, pero no el de Raquel. Me pareció muy raro. Entonces fui a la directora de la sección y le digo, ¿qué pasó que se les olvidó el nombre de Raquel? Y ella me mira y me dice, ay, Miriam, perdón, ¿tú no pretendías que Raquel concursara contra niños normales, o sí? Y es como un balde de agua fría en ese momento. Yo, de una vez el pecho se me apretó, las lágrimas se me pusieron aquí como en el cuello y me dio una rabia. Le digo, ¿cómo así? Me dice, Miriam, vamos a dejar que Raquel suba a debutar su poesía, pero para que la gente se dé cuenta que sí se puede, pero ella no puede concursar con niños normales. Uy, yo en ese momento quería era morirme. Toda esa emoción que yo tenía se me había ido al coño. Y recuerdo que caminé como muy lentamente y pensando, Dios mío,
algo aquí no se siente bien, estoy muy triste y mi esposo me ve la cara y yo no puedo hablar porque no soy de llorar en público, mucho menos, y no me gusta. No es que no me guste llorar, pero me cuesta. Pero ahí estaban las lágrimas acá y tenía una rabia. Mi familia me está mirando y yo, no me hablen, no me miren, no me digan nada. Yo ahí me estaba comiendo en rabia. Viene un niño, viene otro niño, cada niño con su poesía, viene mi hija Marcela. Ni recuerdo qué se trataba de la poesía porque yo estaba en mi propia cabeza con mis pensamientos, una tormenta de dolor y mi familia mirándome que no entiende qué me está pasando y yo me estoy muriendo por dentro. Luego sale Raquel y sale con una maestra. Ningún otro niño salía con maestra y Raquel no requería realmente de una persona que saliera con ella. Y esta señora se le para atrás y la agarra así, como si fuera un cinturón de seguridad. Y Raquel la está mirando como, ¿qué estás haciendo? Y la señora no la suelta y le dice, vamos Raquel, empieza la poesía. Pero Raquel trata de mover los bracitos con todo lo que le habíamos enseñado para poder describir su poesía con su cuerpo también y no puede mover los brazos porque la señora la tiene agarrada. Y para colmo, en la mitad de la poesía, la señora le interrumpe y le empieza a susurrar en el oído algo y Raquel se pierde. Y yo ya ese momento llegué como al tope de mi dolor y me paro enfrente de 1000 personas y le grito a la maestra, salte del escenario, sal, ¿ok? Y la señora se me queda mirando enfrente de toda esta gente y suelta a Raquel y se retira del escenario. Y le digo yo, Raquel, empieza de nuevo. Y Raquel empieza la poesía de nuevo con todos sus movimientos y la hizo muy hermosa, pues me dijeron que la hizo muy hermosa. Yo no estuve presente en cuerpo ni en alma porque yo no podía creer la rabia que yo tenía y el dolor que yo tenía. Y luego de terminar la poesía, la gente llorando de la emoción, abrazándome, diciéndome que wow, qué logro tan espectacular. Y yo por dentro, yo solamente haciendo inventario de todos los profesionales del equipo, todos los profesores que yo iba a mandar bien para el carajo, justo cuando todo el mundo se fuera. Y así hice. Esperé ahí sin hablar hasta que todo el mundo se fue y yo fui a buscar uno por uno y les dije hasta de lo que se iban a morir. Ahora bien, hoy por hoy, obviamente, tengo muchas respuestas que en ese momento no tenía, pero eso era doloroso. Y créeme que no hay papá que no escuche eso y no diga, ¿cómo puede ser que te dijeron eso? Yo también hubiese hecho lo mismo, porque claro, uno está pensando algo, uno se está creyendo sus pensamientos y no puede ver más allá. Pasaron muchos meses y yo no podía ni hablar del tema. Yo estaba muy avergonzada, obviamente, de la manera que yo había actuado, pero dentro de mí sentía que yo tenía razón. Cuando por fin di con una psicóloga que también era coach y yo quería trabajar ese momento que todavía lo tenía tan enterrado en mi alma. Y ella decidió hacer The Work, el trabajo de Byron Katie conmigo. Y me pregunta, a ver Miriam, y esto es lo que quiero que entiendan, para poder hacer este trabajo deben llegar primero y antes que nada al pensamiento que les está causando dolor. ¿Ok? Necesitas un pensamiento concreto. Entonces, si ya hay alguna circunstancia que tú estás pensando ahorita, regresa a ella de una manera calmada y busca el pensamiento principal. Y eso fue lo que ella me intentó ayudar a hacer. Y llegamos al pensamiento principal. Me dice, Miriam, en ese momento, en esa tormenta, ese caos, ¿cuál era el pensamiento general que te estaba causando tanto dolor? Y yo llegué a este pensamiento. En ese momento me están tratando a Raquel como menos. No la dejan concursar, la tienen con una señora ahí agarrándola, no la liberan. Sentí que a mi hija la estaban tratando como menos y no podía con ese pensamiento. Y me dice, Miriam, ¿es verdad que en ese momento te están tratando a tu hija como menos? No dudé en decir, sí, es verdad, en ese momento me estaban tratando a mi hija como menos. Ok, Miriam, es absolutamente 100% verdad de que la estaban tratando como menos. Y yo le digo, sí, es absolutamente y 100% verdad que la están tratando como menos. ¿Mm? Ok. Y en ese momento
¿tú te estás creyendo este pensamiento? Le digo, sí, porque es verdad. Y ella se ríe y me dice, tranquila, vamos a investigar si es verdad. ¿Cómo actuaste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Bueno, creyéndome ese pensamiento, horrible, me sentí horrible, angustiada, empecé a pensar en el futuro, de todo el daño que le estaban haciendo a mi hija, me paré enfrente de 1000 personas y le grité a un profesor, luego fui y mandé a todo el mundo al carajo, o sea, realmente fue muy doloroso, no solamente lo que estaba pensando, sino cómo actué. Y ok, Miriam, ¿quién serías sin ese pensamiento? Y yo le digo, no entiendo. Mira qué tan poca conciencia, y se van a dar cuenta de qué tan poca conciencia yo tenía en ese momento cuando les expliqué cómo esta señora me hizo entender en mi propia piel lo que me quería decir. Porque en ese momento ella pretendía que yo meditara de quién sería si ese pensamiento no existiese. Yo no podía llegar ahí, porque ese pensamiento para mí era 100% verdad. Entonces ella tomó como otra ruta conmigo, me dice, ok, vamos a ver una cosa. Vamos a tratar de ya me diste mucha evidencia de cómo es verdad, de que trataron a Raquel como menos. Ahora quiero agarrar el mismo pensamiento y le quiero dar la vuelta a el pensamiento opuesto. Y ok, y vamos a buscar evidencia para ver si podemos empezar a aflojar. Y yo, ok, me dice, dame evidencia de cómo trataron a Raquel como más. Y me senté ahí mirándole y digo, yo creo que tú no me estás entendiendo. Me dice, no, yo te estoy entendiendo perfectamente bien. Vamos realmente, ábrete a este proceso. Si tuvieras que buscar evidencia de cómo trataron a tu hija como más pudieras, y realmente, gente, no pude. Y ella me dijo, te voy a ayudar. Y cuando ella me dio este pedazo de evidencia, hice como un interno, wow, y me cambió la vida. Me dijo así, Miriam, ¿cuántos niños podían concursar por salón? Dije 2. Entonces, de 30 niños, agarraban a las 2 mejores y a los 2 mejores podían concursar. Sí, ok, bien. Raquel no ganó uno de los primeros 2 puestos. Claramente no lo ganó, porque hubieron 2 niños elegidos de su salón y ella no fue elegida dentro de esos 2 puestos. Y yo, no. ¿Cuál otro niño, además de Raquel, le dieron la oportunidad de debutar una poesía ese día que no fuese elegido entre los primeros 2 puestos? Bueno, ahora que me lo pones así, Raquel fue la única elegida que no ganó los primeros 2 puestos para debutar su poesía de todas maneras. Me dice la señora. Entonces pudiéramos deducir que como la eligieron, la trataron como más que otros niños. Y ese pensamiento, como un diente de leche, y de ser de carne se convirtió en un diente de leche. Empezó a aflojar un poquito. Y ahora me dice, ahora quiero que tú realmente encuentres otro pedazo de evidencia de que trataron a Raquel como más. Y pensé en la profesora que estaba en el escenario con Raquel, agarrándola como que yo lo vi tan mal. Yo lo vi como si esa señora pensara que mi hija fuera menos, que mi hija no fuera capaz. Pero cuando empecé a aflojar ese pensamiento y abrí mi mente, encontré evidencia de que esa señora estaba realmente tratando a mi hija como más, porque Raquel, ella la estaba protegiendo. Eso es lo que hace un cinturón de seguridad, que fue lo que a mí me pareció. Y la profesora estaba ahí protegiendo a mi hija. Independientemente si mi hija necesitaba la protección o no, esa era su razón de estar ahí. Asegurarse que Raquel estuviera bien, que Raquel no se cayera o que Raquel no se fuera. Ella protegía a mi hija y ella no salió a proteger a más nadie que a Raquel. Y en ese momento sentí como un alivio. Wow, pudiera ser cierto, o por lo menos más cierto, de que estaban tratando a mi hija como más y no como menos. A mí me servía ese pensamiento porque no dolía, se sentía muy bien.
Entonces me dijo, ok, ahora vamos a regresar a las 4 preguntas. Miriam, ¿es verdad que estaban tratando a tu hija como menos? No, no es verdad. ¿Ok? Cuando tú te estabas creyendo al 100% que era verdad, ¿cómo actuaste? Es horrible. Mm, Doloroso fue todo y obviamente pues pasé pena porque le grité a la profesora, porque toda esta gente que tenía buenas intenciones, eh, yo no los traté bien. Dice, ok, Miriam, ¿cómo trataste a tus 2 hijas mientras tenías este pensamiento? Y eso me dolió porque las traté mal. Primero que Marcela hasta ganó el premio y ni me di ni cuenta, o sea, yo ni la vi, la ignoré por completo. Y Raquel, que por la primera vez en su vida se iba a parar enfrente de 1000 personas con un logro tan grande, ni me di cuenta. Yo estaba tan sumergida en mi dolor, en mis pensamientos, que no me di cuenta de que mi hija había logrado algo que yo en algún momento pensé imposible. Entonces, en ese momento, con ese pensamiento que terminó siendo más falso que el opuesto, no fui la mujer o la madre o la persona que yo hubiese querido ser. No tenía paz, ni mental ni emocional. Entonces me dijo, ok, ahora vamos a darte otra oportunidad de revivir ese momento. ¿Quién serías sin ese pensamiento? Y yo me senté ahí a pensar, bueno, me hubiese dado cuenta de lo chistoso que Marcela decía el poema, la gente se reía, me hubiese dado cuenta de lo importante que fue para Raquel, para su autoestima, pararse frente de tanta gente, ser validada por tantas personas. Hubiese notado el orgullo de las maestras cuando la miraban, hubiese notado el orgullo de las personas que me abrazaban, que sonreían, que lloraban y me decían, Dios mío, cómo ha avanzado esta niña, cómo ha trabajado de duro. Me hubiese sentido tan orgullosa. Y como no podemos dejar jamás un pensamiento doloroso ir sin tomar conciencia de él, también ella me enseñó a tomar conciencia de mí. Y esto posiblemente fue lo más difícil. Ya entendí que mi pensamiento original no era cierto. Entendí que en muchas maneras lo opuesto era más cierto, que estaban tratándola como más. Pero luego ella me dijo, ahora vamos a agarrar el pensamiento original y vamos a volteártelo hacia ti para ver si tú puedes tomar mayor conciencia de ti misma. Y me dijo, vamos a reemplazar la palabra ellos por la palabra yo, con el pensamiento original. Dije, ok, el pensamiento original es ellos trataron a mi hija como menos. Me dice, ok, y ahora el nuevo pensamiento es yo traté a mi hija como menos. Y inmediatamente mi cuerpo lo quiso rechazar. ¿Cómo yo voy a tratar a mi hija como menos cuando es lo que más amo en el mundo? Y ella me dijo, Miriam, sin criticarte, con el corazón abierto, vamos a ayudar a que tú tomes conciencia. Yo traté a mi hija como menos. Y tuve que pensarlo muy bien. Y me di cuenta que si yo no hubiese visto a mi hija como diferente a los demás niños, jamás hubiese pensado que otra persona pensaría igual. Si yo no me hubiese creído en ese momento que ella era menos, y yo sé que suena muy difícil viniendo de mí, pero es que yo tengo que ser vulnerable con ustedes y decirles sí. Ella hacía en mi cabeza menos que otros niños, pero no me di cuenta hasta ese momento que capaz parte de mí pensaba es menos. Y al poder ver eso y decir, espérate un segundo, pero en tu corazón de corazones, ¿piensa que es menos? ¿Piensas que tu hija es menos? Le digo, no, mi hija para mí es más en tantas cosas, porque debe trabajar más que otras personas para muchas cosas, porque le cuesta más, pero lo llega a hacer de todas maneras. Y en ese momento, mi propia perspectiva hacia mi hija cambió, mis respetos hacia ella subieron de sobremanera. Y hoy por hoy puedo ver cómo otras personas y otros pensamientos hacen que actúen de una cierta manera. Entonces, ¿qué pasa?
¿Por qué es tan importante que ustedes tomen conciencia de sus pensamientos? Porque controlan cómo actúan. Mis pensamientos controlaron cómo yo actué ese día y créanme que yo no le hice a mi hija ningún favor. Al tener más conciencia, pude disculparme con estas personas y pude ver de ese momento en adelante cada vez que un pensamiento a mí me estaba haciendo mal y entendí cómo voltear la tortilla, cómo tomar mayor conciencia de esos pensamientos. Incluso pasó una cosa ayer con mi mamá. Mami, no me mates si estás viendo esto. Es importante porque creo que es un ejemplo muy fresco que tengo en mente y deberíamos de hablarlo acá. Hay un TikTok que mi hija Marcela hizo con Raquel y tenía que ver con... Marcela se le ocurrió que quería hacer como un TikTok donde se iban a arreglar y se iban a poner maquillaje una a la otra y qué sé yo. Y Raquel odia que la maquillen y odia que le estén tocando la cara, pero por Marcela ella lo iba a hacer, porque ella ama a Marcela con locura y Marcela es como su modelo a seguir. Entonces Marcela empieza, bueno, vamos a maquillarnos para una fiesta o para una cena. Y al principio Raquel está muy emocionada y bueno, vamos con eso, pero cuando el TikTok ya está demorando más de 2 minutos y medio, ya tú empiezas a ver que Raquelita la paciencia se le empieza a ir y dice, ya bueno, dame el lipstick, ya vamos con esto rápido, porque ya Raquel quería terminar. Y Raquel no quiso que Marcela le pusiera el lipstick y se embarró la cara de lipstick. Y Marcela, teniendo cero prejuicio con su hermana, porque conozco a Marcela y sé que tiene cero prejuicio con su hermana, dice, mira lo que hiciste. Y filma a Raquel toda la cara llena y empapada de lipstick. Y la mayoría de las personas lo vieron como muy chistoso y Marcela pues está molestando a su hermana pues. Y le arregla el lipstick y dice, bueno, ya que tiene el lipstick arreglado, vamos a ponernos perfume y siguen con el TikTok. Mi mamá me dice, mami, Miriam, no me gustó ese TikTok. Le digo, ¿por qué, mami? Me dice, porque no me gusta cómo Marcela le dice, mira lo que hiciste. Lo pudo haber dicho de una manera más positiva para que Raquel no se lo tomara mal. Ahora, yo digo, mami, o sea, yo en ese momento ya tenía como esa pequeña rabia, como que, ¿sabes qué? No mires más TikTok porque creo que te hacen mal, porque lo estás analizando demasiado. Pero luego me puse a pensar, ¿por qué mi mamá lo tomó de esa manera? ¿Por qué? Porque cuando Marcela o mucha otra gente lo vio como chistoso, mira lo que hiciste, ¿verdad? Y no puedo pretender saber lo que mi mamá estaba pensando, pero poniéndome en sus zapatos, si mi mamá en ese momento está viendo a Raquel como una persona vulnerable a la burla, ¿verdad? Lo pudo haber visto así. Bueno, vamos a defender a Raquel, pues porque Marcela se burló y claro, si estás viendo a mi hija como una persona vulnerable a la burla, claro que puedo ver cómo viste en esa oportunidad ese TikTok como negativo. Pero Marcela tiene otra perspectiva de su hermana y no es esa, no es vulnerable a la burla. O sea, Marcela simplemente la ve como su hermana, como cualquier otra persona y dijo, mira lo que hiciste, como le reclamaría a cualquier otra persona. Y por eso que es importante que entiendan cómo nuestros pensamientos pueden afectar lo que decimos y cómo actuamos. Y no siempre somos conscientes de ellos. Y yo sé que ustedes todos, si tienen un hijo con autismo o otra dificultad, lo que más quieren hacer es ayudarlos. Pero para poder realmente hacerlo, tenemos que llegar desde un espacio de paz, de tranquilidad, sin tanta angustia. Y regresamos al tema del dolor limpio y el dolor sucio. Un dolor limpio es, bueno, mi hija tiene autismo, pero yo ese día estaba inundada de dolor sucio. Ese pensamiento, mi hija es menos, ellos están pensando que mi hija es menos, era un dolor completamente sucio. Era inventado, porque ese pensamiento fue inventado. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque pude encontrar aún más evidencia con que están tratando a mi hija como más. Entonces, te invito a que leas el libro de Byron Katie que en inglés se llama Loving What Is y en español es Amando lo que es. ¿Por qué? Porque este libro te habla de lo inútil que es resistir tu realidad, porque si es real, ¿por qué lo vas a resistir? Pero además te enseña a que entiendas la diferencia en lo que es real y lo que no. Y muchas veces juramos que lo que pensamos es totalmente real y no. Y por eso no todo el mundo está preparado para este nivel de conciencia, no todo el mundo está preparado para decir, yo ya estoy lista para ayudarme de esta manera. Hay personas que todavía están muy identificadas con su mente y con sus pensamientos. And that's okay, pero
es mi responsabilidad decirte que esta herramienta existe, que si todavía tienes pensamientos que son como los dientes de carne, pues que sepas que algunos pueden ser de leche, se pueden caer y uno puede crecer un pensamiento que no nos angustia en su lugar. Y el punto de todo esto es tomar mayor conciencia de tu cabeza, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus conductas. ¿Para qué? Para vivir con más alegría. Porque te lo vuelvo a repetir, si tú estás con dolor ahorita, pregúntate, ¿qué estoy pensando? 9 de 10 veces va a ser mentira. Entonces, si es así y tenemos una manera de desmentirlo y reemplazar el pensamiento por uno que nos ayuda más y ayuda, por ende, a nuestros hijos más, nos va a ayudar a ser menos reactivos, más empáticos, a tomar mejores decisiones. ¿Ves cómo esto te puede cambiar la vida? Si cambias tu perspectiva, cambias tu vida y por ende la de tu hijo. ¿Cuántas veces no has mandado a una persona por un tubo, por un pensamiento que tuviste? Cuando si hubiese sido lo opuesto, lo hubieses podido ganar y meter a esa persona en tu equipo para que te ayudara. Lo hacemos todo el tiempo. Además, Byron Katie, este libro, ella tiene todas las semanas Zooms gratuitos. Ella, creo que en la página web lo puedes encontrar. Si te metes Byron Katie en Google te vas a dar cuenta. Zooms gratuitos donde ella está en vivo con no sé cuántas miles de personas haciendo, ella elige creo que son 2 o 3 personas por semana y le hace todo el trabajo ahí enfrente de todo el resto de las personas. Y lo lindo es que puedes aprender a hacerlo viendo cómo ella lo ejecuta con estas personas. Y déjame ver cuánto tiempo llevamos acá para no... Bueno, voy a hablarte de mi última experiencia con esto. Esta mujer para mí, como te digo, era como... Yo me sumergí tanto en su trabajo cuando me di cuenta que me podía cambiar la vida, que en la mitad de una pandemia, todas las semanas yo estaba metida en esa... Y vamos a estar claros, ella tiene como 1,000, 2,000, a veces 3,000 personas metidas en el Zoom y los chances que te elijan son mínimos. Y yo estaba en un huracán de pensamientos y yo sabía que eran pensamientos que no capaz, o sea, capazmente no eran reales, pero estoy a la mitad de una pandemia, tengo todo cerrado, no sé qué hacer, 8 meses metida en una casa, básicamente juro que me voy a quebrar, que no voy a poder ayudar a mi hija más nunca, o sea, yo sabía que estaba metida en una tormenta de pensamientos que no eran reales, pero aún teniendo las herramientas me costaba hacerlo sola. Y uno de estos lunes creo que son, adivina a quién esta mujer elige para hacerle el trabajo. A mí. De repente salgo en pantalla y la estoy viendo y digo, ¡ah! Mi héroe, o sea, me encanta esta mujer, pero a pesar de toda la conciencia que yo juraba que yo tenía, estaba tan inconsciente ese día que cuando ella me dice, ¿cuál es el pensamiento que te está doliendo ahorita? Le dije, tengo mucho miedo de básicamente quebrarme por completo por esta pandemia y no poder continuar ayudando a mi hija. Y esta pobre mujer me trató de hacer ese... Y en la mitad del trabajo, el perro está ladrando, mis hijas están corriendo por toda la casa con mi esposo, están muertos de la risa, no sé qué están jugando, pero no hay cuarto en la casa que yo pudiera ir donde pudiera realmente meditar con esta profesional. Y mi casa estaba, o sea, en gritos y felicidad. Yo sé que estaban ahí riéndose, yo no sé qué, y recorriendo el perro por todos lados, pero yo por dentro me estoy muriendo porque solamente quiero que esta mujer me asegure que voy a ser feliz y que va a estar todo bien. Y está todo mal y no aproveché la sesión con ella porque no pude conectar con ella porque estaba con todos esos pensamientos. Pero cuando cerré el teléfono, estoy a 1 minuto de mandar a todo el mundo al carajo porque por fin esta gran líder espiritual me iba a atender a mí y desperdicié el chance. Y cuando voy abajo con toda la rabia del mundo, veo a mi familia riéndose a carcajadas en la mitad de esta pandemia en la cual yo siento que ya yo me fui al carajo. Y en ese momento entendí todo lo que esa señora me estaba tratando de decir por la última hora. Y era, si quieres ayudar a tu hija, ayúdala. Y ahí estaba mi familia feliz y no estaba quebrada. Y mi marido estaba ayudando a mi hija a sobrellevar el día porque se inventó un juego con el perro y estaban felices. Mi realidad no era la que yo estaba viviendo en mi cabeza. Mi realidad era, mis hijas están corriendo con mi esposo
y el perrito y están reídos, así sea en la mitad de una pandemia. Entonces, yo sé que este es un proceso difícil de entender, pero si pude aflojarte el diente un poquito, el pensamiento un poquito, hice mi trabajo. Así que no se olviden, el libro se llama Loving What Is, Amando lo que es, de Byron Katie. Pueden buscarlo en Google, toda la información de esa mujer. Créanme que cuando están abiertos a realmente entender lo que ella está dispuesta a darles, te cambia la vida. Cambia tus pensamientos, cambia tu vida. Y recuerden el pensamiento número 1 que yo elijo creer al 100% de este podcast y el lema de mi vida, es que un diagnóstico no es un pronóstico. Pero ¿cómo llegué yo a cambiar la tortilla cuando toda la vida yo entendía que un diagnóstico era un pronóstico? ¿Ven? Como ahora mi vida entera flota arriba de un pensamiento positivo contra uno que me iba a limitar para siempre. Los invito a que vean Byron Katie. Espero que este podcast les haya gustado. Si conoces a una persona que está siempre inundada o inundado en el huracán de sus pensamientos, mándale este podcast. Créeme que no hay persona que no se pueda beneficiar. Así que bueno, creo que para el día de hoy estamos completos. Gracias por escuchar.